Un cristiano es alguien que sigue las enseñanzas del cristianismo, una religión monoteísta, trinitaria, la cual fue fundada por Jesús de Nazaret hace más de 2000 años en Israel. En la persona de Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías que había de venir. Llevó a cabo multitud de milagros y afirmó ser divino. Después de la muerte de Jesús, resurrección y ascensión, sus seguidores continuaron el ministerio de enseñanza empezado por él. Básicamente, el ser un cristiano significa reconocer quién es Jesús, arrepentirse del pecado, recibir el sacrificio de expiación y tratar de vivir de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento enseña. El término cristiano viene del griego y se encuentra en Hechos 11:26, 26:28 y 1 de Pedro 4:16. Esta palabra también se deriva del griego que significa Cristo o el ungido, el equivalente al hebreo para Mesías. Dice la Escritura en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 26:28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dentro de la correcta enseñanza del cristianismo se encuentra la doctrina de la expiación sustitutoria de Cristo. Aunque existen diferentes teorías con relación a la expiación, los siguientes versículos muestran claramente que Cristo tomó el lugar de nuestro castigo debido a nuestros pecados contra Dios, al convertirse Cristo en pecado por nosotros y llevar nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No todos aquellos que claman ser cristianos son cristianos. Sin duda, Jesús fue una tremenda figura de los tiempos antiguos y sus profundas enseñanzas espirituales encontradas en el Nuevo Testamento impulsan a millones de personas a seguirlo. Pero por el solo hecho de que alguien diga que él o ella es cristiano, no significa que lo sea. Dentro del cristianismo hay doctrinas básicas, esenciales definidas por el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia enseña el monoteísmo, de que Dios es una Trinidad, que Jesús es Dios en carne, que Jesús se levantó físicamente de la muerte, que la salvación es solo por la gracia a través de la fe. Sin embargo, están aquellos que aunque niegan una o más doctrinas esenciales de la fe cristiana, claman ser cristianos, como es el caso de los mormones, los cuales niegan tanto el monoteísmo como la salvación solo por gracia. Los testigos de Jehová afirman el politeísmo al afirmar que hay un Dios creado. Niegan la resurrección física de Jesús y la salvación solo por gracia. El catolicismo romano
niega la salvación solo por gracia y le agrega obras de penitencia, indulgencias y sacramentos. Niega a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Los pentecostales unitarios niegan la Trinidad. Y sabemos que existen otros grupos, pero no es nuestra intención hablar de ellos ahora. Estadísticamente hablando, el cristianismo, en el sentido amplio de la palabra, es la religión más grande del mundo, con cerca de 2 billones de adherentes. El catolicismo romano es el grupo más grande de aquellos que claman ser cristianos, seguidos por los protestantes. Desafortunadamente, hay más de 30.000 denominaciones cristianas. Si un grupo sostiene las doctrinas esenciales de la fe cristiana, pero se desvía de las doctrinas no esenciales, se podría considerar que éste es todavía cristiano. Esta diferencia en las doctrinas no esenciales es la que ha llevado a la existencia de tantas denominaciones. Pero negar alguna de las doctrinas esenciales significa que el grupo en el fondo de su corazón no es cristiano, aun si afirma serlo.